Bien, el enunciado nos dice: la vida media de las tortugas de una cierta especie es una variable aleatoria que sigue una distribución normal. Desviación típica de esa población vale 10, y si tomamos una muestra de 10 tortugas en la que supuestamente la vida media es la que aparece en la lámina, debemos hallar el intervalo de confianza, con un nivel de confianza del 95% para la vida media de esa especie de tortugas. Es decir, a partir de esa muestra debemos hallar la media de la vida de esas tortugas de toda esa especie con una confianza del 95%. ¿Y qué tamaño debe tener la muestra para que el error en la estimación no supere en 5 años a un nivel de confianza, en este caso del 90%? Empezamos el razonamiento. Típico problema, siempre la misma historia. Me piden el intervalo de confianza. Expresión del intervalo: media de la muestra menos el denominado nivel crítico asociado a ese nivel de confianza por desviación típica de la población entre la raíz cuadrada del tamaño de la muestra. Segundo extremo del intervalo, misma expresión matemática, pero con un más. Vamos a analizar cada una de las expresiones y procedemos a hallarlas. La primera expresión del intervalo de confianza es la media de la muestra. Hemos tomado una muestra de 10 tortugas y estos son los años que supuestamente vive cada una. Para hallar la media de la muestra, pues no puede ser más sencillo. Sumo todas esas cantidades, es decir, expresado con elegancia matemática, el sumatorio desde el valor 1 hasta el 10 de todas las variables, dividido, en este caso, entre el número de elementos o sumatorio de las n sub i o f sub i, es decir, dividido entre 10. Sumo todas las cantidades, divido entre 10 y obtenemos, en ese caso, el valor de la media 37,5 años. Es decir, esa especie de tortugas, las que forman la muestra de 10 tortugas, viven una media de 37,5 años. Pasamos al denominado valor crítico. El valor crítico, asociado a un nivel de confianza del 95%, se va a corresponder a 1,96. No voy a repetir el procedimiento de cómo se halla. Recordad, está hallado ese mismo valor crítico cuando explicamos el concepto valor crítico. Conocemos la media de la muestra, conocemos el valor crítico, desviación típica de la población. Han sido generosos, dato directo, toma el valor 10. Y por último, necesito n, que es el tamaño de la muestra, que vale 10. A partir del conocimiento de todas las expresiones del intervalo de confianza, me limito a sustituir. Nos quedaría media de la muestra 37,5 multiplicado valor crítico. Repito, no pretendo prolongar el vídeo, ese valor crítico ya está hallado en otro vídeo, 1,96. Perdonad un segundo porque me he comido el menos. 1,96 por la desviación típica de la población, que es 10, y dividido entre la raíz cuadrada del tamaño de la muestra, que es 10. Extremo superior, misma expresión con un más, 37,5 más 1,96 por 10 partido de la raíz cuadrada de 10. Nos vamos a la calculadora, efectuamos la operación. Parece ser que el resultado obtenido es el que aparece en este momento en la lámina. 31,3 para el extremo inferior del intervalo, 43,7 extremo superior. Es decir, se puede estimar con una probabilidad del 95% que la vida media de las tortugas de dicha especie va a estar comprendida en ese intervalo.
Vamos con la segunda pregunta. Recordemos, debemos hallar el tamaño de la muestra o el tamaño que ha de tener la muestra para que el error cometido en la estimación no sea superior a 5 años y con un nivel de confianza, en este caso, del 90%. Vamos a empezar el razonamiento. Básicamente, mismo planteamiento que antes. Datos de los que dispongo, el error es igual, en el fondo tiene que ser no superior a 5 años, menor de 5, nivel de confianza del 90%. Y me piden qué tamaño debe tener en este caso esa muestra. Razonamiento. Partimos siempre del llamado intervalo de confianza. Y detalle que debemos recordar. El denominado error máximo, expresión conocida, vamos a expresar el extremo superior del intervalo. A esa expresión matemática que coincide con esta se denomina error máximo. Separo la expresión, yo sé que el error máximo va a ser igual a z sub alfa medios por desviación típica entre la raíz cuadrada de n, que es lo que me piden. Recordad, dedujimos en su momento el tamaño de la muestra. Si pasáis multiplicando esa expresión pasito a paso, llegamos a que va a ser igual a z sub alfa medios por desviación típica entre el error elevado todo ello al cuadrado. La expresión la podemos encontrar elevando cada una de esas expresiones al cuadrado. Mismo significado. Necesito en este caso el valor crítico asociado a ese nivel de confianza. Procedemos a hallar el valor de z sub alfa y llegamos a que tome el valor de 1,65. Por cierto, voy a hallar en este caso ese valor crítico. Procederíamos de esta forma. En general, los valores críticos no suelo explicarlos porque están hallados en unos vídeos especiales. Pero si quiero hallar el valor crítico asociado a un nivel de confianza del 90%, razono de esta forma. Partimos de una normal estándar o tipificada. Si es normal estándar o tipificada, 0 para la media, 1 para la desviación típica. Es decir, va a tener el eje simetría en el valor de la media, que es 0. Si tengo ese nivel de confianza, voy a suponer que se trata, en este caso, del 90%, esta parte que estoy rayando. En esos extremos está el denominado valor crítico, menos z sub alfa medios. Es decir, como esa posición equivaldría al eje Y, donde la X toma el valor 0, si en esa posición está lo que he llamado z sub alfa medios, en esa posición menos z sub alfa medios. Nivel de confianza del 90%. En términos de probabilidad, 0,9. Y como la probabilidad bajo la gráfica de toda la curva vale 1, ese trocito más ese trocito equivaldrían al 10%. Cada uno de esos trozos es el 5%, es decir, 0,05. A partir de ese razonamiento, hallar el valor crítico extraordinariamente sencillo. Procedo de esta forma. Yo sé que la probabilidad para ese nivel de confianza del 90%, es decir, el valor de la probabilidad en ese intervalo es de 0,9. Como estamos en una normal estándar, a efectos de la tabla de la normal estándar, esta parte que corresponde a ese intervalo equivale al trozo que va, lo de trozo cariñosamente, desde menos infinito hasta z sub alfa medios. El significado en la tabla es probabilidad de que la variable sea menor o igual que z sub alfa medios menos, si pretendo hallar la probabilidad en ese intervalo, debo restar de menos infinito hasta z sub alfa medios
menos infinito hasta menos z sub alfa medios. Es decir, menos la probabilidad de que la variable fuera menor o igual que menos z sub alfa medios. Como esa probabilidad correspondiente a la parte rayada que va hasta menos infinito vale 0,05, paso a la expresión sumando y me queda que la probabilidad de que la variable sea menor o igual que z sub alfa medios va a ser igual a la suma de esas dos expresiones. Nos vamos a nuestras tablas, observamos ese valor y vamos a ver que la variable toma el valor 1,65. Valor crítico, z sub alfa medios, asociado a ese nivel de confianza 1,65. Tenemos el dato en la lámina, repito, me limito a sustituir. Es decir, el tamaño de la muestra va a ser igual al valor crítico 1,65 por la desviación típica de la población, dato del problema que vale 10, entre el error, me están diciendo que el error tiene que tomar como mucho el valor 5. Efectúo esa operación 10,89 y vuelvo a recordar, como n simboliza el tamaño de la muestra tiene que ser un valor natural. Una tortuga, 2, 3, 4, si n toma ese valor, el primer valor que cumple la condición es, en este caso, 11. Pero como me dicen que el error tiene que ser menor que 5, va a servir cualquier valor mayor o igual que 11. Es decir, no es difícil entender este detalle. Mirad, si yo tomo muestras de 11 tortugas o más, ese error va a ser menor de 5. Y es evidente que cuanto mayor es el tamaño de la muestra, más pequeño va a ser el error máximo. ¿Motivo? Pues tan sencillo como analizar la expresión del error máximo. Si esta expresión matemática define el error máximo, como el tamaño de la muestra está en el denominador, cuanto mayor es el valor de n, más pequeño es el resultado de esa expresión. Si el tamaño de la muestra es mayor o igual que 11 tortugas, el error de ese intervalo de confianza, con una confianza del 90%, va a ser menor, en este caso, de 5. Ejercicio resuelto.